Saludos, yo soy Miguel Montoro y te doy la bienvenida a este estudio bíblico, pero antes de comenzar, no olvides seguirme en todas las redes sociales que ves en pantalla con esa imagen y ese nombre de perfil, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, compártelos y no olvides suscribirte a este canal. Este es el tema número 9 de la serie Dones Espirituales y nos corresponde, como puedes ver en pantalla, que estudiemos el don de profecía. ¿Qué implicaciones tiene de acuerdo a la Biblia y qué podemos decir del moderno ejercicio del don de profecía de acuerdo a la Biblia? Vamos a ello. Primero, es muy importante entender cómo se visualiza modernamente el don de profecía para que, al comprender esto, podamos contrastarlo con lo que dice la Biblia y nos demos cuenta de todos los errores doctrinales que se están cometiendo en el ejercicio de este don. Si a cualquier cristiano le planteamos la pregunta que está en la pantalla o tú mismo la respondes, ¿qué es el don de profecía? La mayoría de nosotros recibiría respuestas semejantes a las siguientes. Primer respuesta que yo te pongo en pantalla. Seguramente alguien nos diría, los profetas son personas que reciben un mensaje directamente de parte de Dios para que transmitan ese mensaje a la iglesia. En muchos casos, este mensaje que ellos reciben guarda relación con lo que la Biblia dice, pero el hecho de que Dios les hable valida que su mensaje tiene que ser considerado válido. En resumen, ¿qué es el don de profecía? Muchas personas hoy nos dirían es que una persona recibe directamente de parte de Dios, aquí, en su mente, algo que él tiene que decir y él lo transmite. Puede parecerse a lo que dice la Biblia, pero en otros casos no. Pero como Dios lo está transmitiendo, el mensaje es válido. ¿Qué nos responderían a la pregunta que está en pantalla? En otros casos nos dirían cosas como estas. El don de profecía permite que los profetas sepan cosas ocultas que suceden en la iglesia o en las personas que son miembros de la iglesia para poder darlo a conocer. Diríamos algo así como yo sé que aquí está alguien que robó tantos dólares, yo sé que aquí está una persona que le es infiel a su pareja, etcétera. Cuando preguntamos qué es el don de profecía, muchas veces se nos responde lo siguiente. Recuerda, aquí ni siquiera hemos involucrado la Biblia. Los profetas son personas que pueden saber cosas que van a pasar y en consecuencia tienen ellos la encomienda de anunciarlo y en cierto sentido nosotros la obligación de escucharlos, porque Dios les ha avisado cosas que van a suceder. Esto es lo que se nos suele decir que es el don de profecía, pero el simple análisis de lo que se dice que es nos hace ver que hay muchas cosas en las que no se está tomando en cuenta la lógica bíblica. Ejemplo, si el don de profecía es que Dios le dice a alguien lo que va a suceder, qué injusto, dicho de manera irónica, qué injusto es Dios que en los lugares donde va a haber desastres naturales, no se lo revela a un profeta para que pueda ir y advertir para que las personas le hagan caso. Ah, alguien dirá, es que la gente siempre ignora la voz de Dios, pero si el profeta acertara hasta en el más mínimo detalle al decir algo, les aseguro que la segunda ocasión la gente ya lo escucharía. ¿Por qué no vemos que eso suceda? Simple, porque no estamos entendiendo lo que es realmente el don de profecía de acuerdo a la Biblia. Bien, involucremos a esta, a la palabra de Dios, a la hora de analizar el don de profecía. Cuando la Biblia nos habla de este don, dice lo siguiente: si el de profecía, refiriéndose al don, úsese conforme a la medida de la fe.
Eso dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 6. En Primera de Corintios 12, 10 dice a otro profecía, refiriéndose obviamente al don de profecía. Y Efesios 4:11 menciona a otros profetas. Entonces, esto es lo que la Biblia nos dice con respecto al don. Así que tenemos que analizar dos cosas. Lo que significa la palabra profeta o profecía y algo que va muy relacionado al ejercicio de este don, que solo lo menciona Pablo en Romanos. Esa es la segunda cosa, el úsese conforme a la medida de la fe. Empecemos con lo segundo. Conforme a la medida de la fe, como te lo pongo en pantalla, debe de entenderse literalmente en analogía con la fe. O sea, aquí no está diciendo que quien ejerce el don de profecía lo tiene que hacer teniendo una plena convicción de lo que está profetizando. No, aquí la palabra fe no traduce o significa convicción. Lo que significa es doctrina. El que ejerce el don de profecía tiene que ejercerlo conforme a la medida que la doctrina le establece. Para entenderlo mejor, veamos lo que dice Primera de Corintios 14:3, que ves en la parte inferior de tu pantalla, donde el apóstol Pablo, hablando del ejercicio del don de profecía, decía lo siguiente: que aquel que profetiza tenía que hablar a los hombres creyentes, porque Pablo le escribe a una iglesia cristiana, y quien hablara, quien ejerciera el don, tenía que ejercerlo cumpliendo tres condiciones: que el don de profecía tenía que provocar edificación, exhortación y consolación, tres aspectos del crecimiento espiritual, el cual es inexplicable sin la existencia de la doctrina que está representada por esa imagen de una Biblia que te he puesto en la esquina inferior derecha. Así que la profecía, según la Biblia, es el ejercicio de, lo vamos a definir en unos minutos, de un algo que tiene que usarse de acuerdo a la doctrina y que el propósito es que provoque edificación, exhortación y consolación, crecimiento que apunte a la madurez espiritual. Así que cualquier ejercicio de cualquier cosa que se diga que es don de profecía, si no va alineado con lo que dice la doctrina bíblica y no está produciendo crecimiento y madurez espiritual, no es don de profecía. Ahora, para encontrar qué es ese algo, tenemos que ir a la primer parte que te mencioné, lo que significa profecía o profeta. Profecía, profeta, proviene de dos palabras en la Biblia en griego que son, uno, la palabra profeteía y segundo, la palabra profetes. Estas palabras apuntan a dos cosas. Uno, a un orador que es dirigido por Dios, que es inspirado. Y dos, al hecho de declarar algo prediciéndolo, hablando de algo que se predice que tiene que suceder. Bien, teniendo esta información, podemos ya tener lo necesario para poder obtener una definición bíblica de lo que es el don de profecía. El don de profecía, te anoto en la pantalla, es la capacidad sobrenatural, porque viene de parte de Dios, que se da de manera selectiva, no se le da a todos los cristianos, porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere y nadie puede pedirle al Espíritu Santo que le dé un don específico y el Espíritu Santo no está obligado a darle a nadie el don que alguien pida, porque Él es Señor. Retomemos entonces la definición. El don de profecía es la capacidad sobrenatural dada por Dios de manera selectiva para que un cristiano hable conforme al conjunto de verdades doctrinales
doctrinales que ya se revelaron. Su mensaje debe ser recibido como si llegase directamente de Dios, lo que implica que aquel que profetiza tiene que hacerlo libre de cualquier control de sus emociones humanas. Y en algunos casos puede ser que la persona pueda predecir cosas que van a suceder. Así que la Biblia nunca apunta a que el don de profecía sea el yo conozco algo que está sucediendo aquí que nadie más conoce. Debemos tener mucho cuidado. En ese caso, eso apuntaría a otro don revelatorio. Continuemos con nuestro análisis que se acerca al final. Entonces, observa, es un error doctrinal afirmar que la profecía es exclusivamente predictiva, porque no lo es. Segundo, la parte central del don de profecía era hablar en el nombre de Dios, con el poder de su espíritu, para poder revelar al hombre cosas que Dios deseaba que el hombre conociera. Aún todavía nos faltan algunos detalles más para concluir con el entendimiento bíblico y pleno de lo que es este don. Tres, es antibíblico afirmar que el don de profecía tiene que ver con revelar cosas ocultas como secretos de alguien. Eso apunta a, al ejercicio de otro don revelatorio, que es el don de conocimiento, que no estamos tratando en este video, pero que lo puedes encontrar aquí en este mismo canal. Los profetas de la Biblia hablaron inspirados por Dios. Dios era su fuente de información y ponía en la mente del profeta un mensaje que estuviera relacionado con la verdad doctrinal que el profeta ya conocía. Así que es bien importante entender que el ejercicio del don de profecía tiene que venir dado en total apego a lo que ya se reveló, esto es, a la escritura. Finalmente, el don de profecía es básicamente hablar la voluntad de Dios. Eso es el don de profecía, hablar la voluntad de Dios. Ahora, nos falta una parte que tiene que quedar definida antes de concluir con nuestro estudio. Y esa parte tiene que ver con algo que se entenderá mejor si leemos primero el versículo de la Biblia que te coloco en la pantalla. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, entendamos claro algo. En los tiempos de Pablo, cuando aún no existía Biblia, cuando aún no se tenía la palabra de Dios por escrito, cuando se tenía que evitar el riesgo de que cualquier persona usara un púlpito para hablar en el nombre de Dios, pero con otras intenciones que no fueran honestas, fue la voluntad de Dios utilizar a dos tipos de personas, los apóstoles y los profetas, quienes recibían de parte de Dios un mensaje directo para que ellos lo transmitieran. Mensaje directo que estaba a la altura de lo que hoy es la revelación canónica que usamos los cristianos, que es la Biblia. O sea, en el tiempo de Pablo existían profetas que revelaban la voluntad de Dios porque aún esta no había quedado por escrita. En los tiempos de Pablo hubo profetas que hicieron revelación canónica a la altura de autoridad que tiene la Biblia, pero la Biblia ya fue escrita. En consecuencia, ese ejercicio de profecía, en cuanto a su vigencia, como se anotó en la pantalla, como un ejercicio de revelación canónica, no existe más. Ningún hombre o mujer que diga ejercer el don de profecía puede levantarse a decir Dios me dice, o Dios dijo, o Dios dice así, porque Dios ya dijo todo lo que necesitábamos saber. Por eso es que tenemos que entender que el don de profecía es hablar la voluntad de Dios y tiene que ir de acuerdo
con lo que Dios ya reveló. No existe ya más la profecía canónica, pero sí la profecía declarativa, donde se declara la palabra de Dios y lo que Dios quiere que la iglesia entienda de lo que ya reveló. Es entonces el profeta quien se vuelve un coadyuvador del Espíritu Santo para de una manera más directa revelarle a la iglesia cosas que el Espíritu necesita que la iglesia escuche. Y bajo la soberana voluntad de Dios, el don de profecía puede hacer un ejercicio de predictibilidad, de poder anunciar cosas que están por suceder, como en los tiempos en que Pablo inicia su ministerio, unos profetas viajan de Jerusalén a Antioquía y predicen una hambruna que efectivamente llegó sobre Jerusalén. En casos excepcionales, esto puede suceder. ¿Y cómo podremos saber si esto está pasando? Simple, porque las cosas suceden tal y como el profeta lo dijo. Y no solamente mientras esté encendida una cámara de televisión o mientras lo estén grabando para que sus palabras se rieguen por todo Internet. Así que hagamos un análisis bíblico de este don para practicarlo como es la voluntad de nuestro Dios y realmente como cristianos y como iglesias seamos edificados por el ejercicio de este don. Gracias. Gracias por seguirme en este estudio. Yo soy Miguel Montoro. No olvides suscribirte a este canal. Que Dios nos bendiga a todos.